tardes, muchas gracias a todos por venir aquí a la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM. Es un placer ver a tanta gente aquí. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con Negar Azimi. Les voy a platicar un poquito sobre quién es ella y de qué vamos a platicar el día de hoy. Entonces, Negar es escritora, editora y curadora. Ella es persa, sus papás nacieron en Irán y pertenece a la comunidad de la diáspora. Ella vivió en Irán durante sus años 20 y actualmente es editora del proyecto editorial y curatorial Bidún. Ella fue becaria del Cullman Center for Scholars and Writers de la Biblioteca Pública de Nueva York. Es miembro de la Arab Image Foundation, con sede en Beirut, y miembro del Consejo de Artist Space. Sus ensayos, críticas y reportajes han aparecido en diversas publicaciones como Art Forum, Book Forum, Frieze, Harper's, The New Yorker, The New York Review of Books y el New York Times y otros medios. Y bueno, el día de hoy Negar viene a platicarnos un poquito acerca de un tema que es muy interesante, que algunos de ustedes seguramente vieron en las noticias, especialmente el año pasado. Hubo unas revueltas por parte de las mujeres en Irán en contra de la obligación de utilizar el velo en espacios públicos. Este es un tema muy complejo, que no necesariamente nos es evidente sin saber un poco de la historia del país que conocemos hoy como Irán. Y Negar viene a platicarnos un poquito de ello. Es un tema muy relevante porque también se vincula con un poco las revueltas feministas que se han dado en México de maneras diversas, porque ambas son revueltas como un poco en contra del patriarcado, ¿no? Entonces Negar va a leernos primero un texto y después voy a hacer algunas preguntas y respuestas. Desafortunadamente, como tenemos que traducir, tenemos muy poquito tiempo, entonces seguramente no tendremos espacio para preguntas y respuestas del público, pero prometo intentar hacer preguntas que les sean relevantes al público en general. Negar, muchas gracias por estar aquí, y Mir nos va a hacer el gran favor de traducir consecutivamente el texto de Negar. Gracias. Gracias por venir. Me gustaría hablar español. Iran, which is the country my parents once called home, and where I lived for a chunk of my 20s, is in the midst of what has been called the world's first women-led revolution. Irán, que es el país que mis padres llamaban su casa y donde yo viví por una buena parte de mis 20s, está en medio de lo que se le ha llamado la primera revolución liderizada por mujeres en el mundo. To rehearse some facts that some of you may be familiar with, on September 14th of last year, a 22-year-old woman named Mahsa Amini was stopped by the so-called morality police on a Tehran street for allegedly not covering her head sufficiently. Hours later, she was in a hospital bed, on the edge of life, tubes in her nose. Para revisar algunos hechos con los que ustedes puede ser que estén familiarizados, el 14 de septiembre del año pasado, una mujer de 22 años llamada Mahsa Amini fue detenida por la llamada Policía de la Moral en una calle de Teherán por supuestamente no cubrirse el cabello suficiente. Unas horas más tarde estaba en una cama de hospital al borde de la muerte con tubos en la nariz. Amini did not survive the torture she endured. She was declared dead 2 days later. Amini no sobrevivió la tortura que sufrió y fue declarada muerta 2 días más tarde. What happened next was extraordinary. Thousands of people went down to the streets to protest her death. This in a country in which there's long been a price to pay for criticizing the government. Lo que ocurrió después fue extraordinario. Miles de personas fueron a la calle a protestar su muerte en un país donde siempre ha habido un precio muy caro que pagar por criticar al gobierno. From Tehran, protests spread across the country, with countless women throwing off the veil, or headscarf, that has been mandatory since the Iranian Revolution of 1979. Las protestas se regaron a todo el país desde Teherán, con muchísimas mujeres quitándose el velo que había sido obligatorio desde la Revolución Islámica de 1979. At night, people chanted from the rooftops, "Marg bar dictator," or "Death to the dictator," just as they had chanted "Marg bar Shah," or "Death to the Shah," 40 years earlier. En la noche, desde los techos, la gente gritaba "Marg bar dictator" o "Muerte al dictador", así como cantaban 40 años antes "Marg bar Shah" o "Muerte al Shah". On Instagram, which suddenly and improbably became a platform for the exchange of images and news about these protests, we witnessed scenes of little girls giving the country's clerical leaders the finger, women throwing off their veils and dancing in the street, bonfires in the center of the city.
En Instagram, que súbitamente y de manera improbable se convirtió en una plataforma para el intercambio de imágenes y noticias sobre estas protestas, vimos escenas de niñitas, dándoles el dedo grosero a los líderes religiosos del país, mujeres quitándose los velos y bailando en las calles, fogatas en el centro de la ciudad. In the bowels of the Tehran subway, people taped bulky women's period pads over surveillance cameras as a form of protest. En las entrañas del metro de Teherán, la gente pegaba toallas femeninas sobre las cámaras de vigilancia como una forma de protesta. In the midst of all this, a slogan was born, Zan, Zindagi, Azadi, which translates to woman, life, freedom. En medio de todo esto surgió un eslogan, Zan Zendegi Azadi, que significa mujer, vida, libertad. An important detail, Mahsa Amini was of Kurdish origin, and the Kurds have long been at odds with the Iranian state. Like Kurds in Turkey and Iraq, they've long battled for autonomy, for their own state. In other words, it's not surprising that Iranian Kurdistan became an epicenter of these protests. Hay un detalle importante y es que Mahsa Amini era kurda y los kurdos han tenido problemas con el Estado iraní, al igual que los kurdos en Turquía y en Irak han estado luchando por la autonomía y por su propio Estado. En otras palabras, no es de sorprenderse que el Kurdistán iraní se convirtió en el epicentro de estas protestas. Another important detail, to be clear, and this is important, this gesture of throwing off the veil is not a statement against the veil as such, but rather a statement in defense of choice. The choice to wear one, the choice not to. Hay otro detalle importante que hay que aclarar y esto es muy importante. El gesto de quitarse el velo no es una declaración en contra del velo como tal, sino una declaración por la defensa de la libertad de elegir, de ponerse o no ponerse el velo. To many, the events of this past fall and winter in Iran felt like the beginning of the end of the Iranian regime. Para muchos, los eventos del último otoño e invierno en Irán parecían el principio del fin del régimen iraní. I think back to some graffiti I saw in a Tehran building that moved me to tears that read, "Imagine waking up in the morning and seeing they are all gone." Recuerdo un graffiti que vi en un edificio de Teherán y que me llevó a las lágrimas, que decía, imagínate despertarte en la mañana y ver que ya todos se fueron. Today I was asked to comment on violence against women, but I thought I might reframe the terms and offer a little bit of context to these events, mostly because we tend to speak of these protests in a historical vacuum. Hoy me pidieron hablar sobre la violencia contra las mujeres, pero yo creo que quiero cambiar un poco el marco de referencia y dar un poquito de contexto de los eventos, porque tendemos a hablar de estas protestas en un vacío histórico. As if they came out of nowhere. In fact, they're part of a long continuum of women agitating for their rights in Iran. Rather than violence against women, let's reframe the debate as a story about brave women and some brave men too. Como si hubiera salido de la nada las protestas, y de hecho son parte de un continuo, de una larga historia de mujeres exigiendo sus derechos en Irán. En lugar de la violencia contra las mujeres, vamos a replantear el debate como una historia sobre mujeres valientes y también algunos hombres valientes. A bit of history. If we go back 4 decades, the Shah of Iran left the country in January of 1979 after nationwide protests against his rule. In February, the revolution's leader, a cleric known as Ayatollah Khomeini, entered the country after decades in exile. Un poquito de historia, si regresamos 4 décadas. El Shah de Irán dejó el país en enero de 1979, después de protestas en todo el país contra su reino. En febrero, el líder de la revolución, un clérigo conocido como el Ayatollah Khomeini, entró al país después de décadas de exilio. 1 month later, it's March of 1979, and Iran is in the midst of revolution. Streets are being renamed, monuments defaced, pissed upon, torn down. Un mes más tarde, en marzo del 79, Irán está en medio de la revolución. Se le están cambiando el nombre a las calles, los monumentos están siendo destruidos, orinan sobre los monumentos y los tiran. Already, Khomeini has revoked a law that gave women access to civil divorce and abortion. Ya Khomeini había quitado una ley que le daba derecho a las mujeres del divorcio civil y al aborto. He goes on to denounce co-ed schools as centers of prostitution.
Luego denunció que las escuelas mixtas eran centros de prostitución. And one of his closest associates declares women too emotional to serve as judges. Y uno de sus aliados más importantes declara que las mujeres son muy emocionales, demasiado emocionales para ser juezas. Next, Khomeini proclaims that women working in state ministries must wear the veil or risk losing their jobs. Lo que ocurrió después fue que Khomeini proclama que las mujeres que trabajan en los ministerios del Estado o en las oficinas del Estado deben llevar el velo o perderían su trabajo. For Khomeini and countless others, the chador, or the veil, was the flag of the revolution, a symbol of anti-imperialism against the Shah, who is said to be a puppet of the West. Para Khomeini y para muchos otros, el chador o el velo era la bandera de la revolución, un símbolo de antiimperialismo contra el Shah que se veía como un títere de Occidente. That said, on March 8, 1979, International Women's Day, thousands of Iranian women took to the streets to protest the new mandatory veil law. Habiendo dicho eso, el 8 de marzo del 79, el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres iraníes salieron a la calle a protestar en la nueva ley que hacía el velo obligatorio. Which is to say, opposition to the patriarchy and by extension, the control of women's bodies started almost immediately. Lo que significa que la oposición al patriarcado y por extensión al control de los cuerpos de las mujeres comenzó casi inmediatamente. Over the years, there have been countless brave women who have fought not only against the mandatory veil, but also more broadly for freedom of expression, freedom of assembly, and beyond. A lo largo de los años ha habido muchísimas mujeres valientes que han luchado no solo contra el velo obligatorio, sino también por la libertad de expresión, la libertad de asociación y mucho más. A few examples drawn from the past 2 decades. Un par de ejemplos de las últimas 2 décadas. In 2006, a group of women launched the Million Signatures campaign. En 2006, un grupo de mujeres lanzó la campaña del millón de firmas. The campaign aimed to secure equal rights in marriage and inheritance, an end to polygamy, and stricter punishments for honor killings and other forms of violence. La campaña trataba de asegurar derechos igualitarios en el matrimonio y en las leyes de herencia, poner fin a la poligamia y castigos más estrictos por los asesinatos de honor y otras formas de violencia. Their strategy was grassroots. They literally moved from door to door, person to person, collecting signatures. Su estrategia era de base, literalmente iban de puerta en puerta, de persona a persona, recogiendo firmas. Their slogan was "Kuche to kuche, khune be khune," in Farsi, El eslogan era Kuche tu kuche, khune be khune, which means alley to alley, home to home. Many of the architects of that campaign ended up in prison. El eslogan significa de callejón a callejón, de casa a casa. Muchos de los arquitectos de esa campaña terminaron en prisión. There were other women who lost their lives at the hands of the authorities, like Mahsa Amini. Muchas otras mujeres, hubo otras mujeres que perdieron sus vidas a mano de las autoridades, como Masha Amini, como le pasó a Masha Amini. There was Neda Agha Sultan, a young woman who died in 2009 on the streets in the midst of protests against an allegedly stolen election. También estaba el caso de Neda Agha Sultan, una mujer joven que murió en 2009 en las calles en medio de protestas contra lo que se decía que había sido una elección presidencial fraudulenta. Those protests were called the Green Revolution, and the video of her fallen to the ground, her head spewing blood, has become iconic. En ese momento se le llamó eso la Revolución Verde y el video de ella en el suelo con sangre saliendo de su cabeza se ha vuelto icónico. There was also Vida Movahed, who in 2018 climbed atop a utility box in the middle of traffic in Tehran. Like a Greco-Roman statue that had suddenly come to life, Vida, in her youthful sweatpants and sweatshirt and white sneakers, removed her white veil, attached it to the end of a long stick, and waved it like a flag. Estaba el caso de Vida Movahed, que en 2018 se trepó a una caja de la compañía de electricidad en medio del tráfico de Teherán. Como una estatua grecorromana que súbitamente había cobrado vida en sus ropas juveniles deportivas, se quitó el velo blanco, lo puso al final de una vara larga y lo movió como una bandera, lo agitaba como una bandera. She looked serene. Before long, pedestrians circled her like vultures, capturing her bravery, or was it madness, with their cell phones.
No pasó mucho tiempo cuando la gente la empezó a rodear como si fueran sopilotes, tomándole fotos, imágenes de su valentía o quizás su locura. Improbably, the 31-year-old carried on with the waving for 1 full hour until the police came to take her away. Lo que pasó fue que esta mujer de 31 años siguió agitando la bandera por 1 hora hasta que llegó la policía a llevársela. A couple more examples and then we'll move on. There was also 29-year-old Sahar Khodoyari, who in 2019 dressed like a man to sneak into a football stadium to watch a match. Voy a dar un par de ejemplos más. Estaba la mujer de 29 años, Sadar Khodoyari, que en 2019 se vistió de hombre para poder entrar al estadio de fútbol a ver un partido. Women, after all, were not allowed in football stadiums. She died after setting herself on fire upon learning she would spend 6 months in prison for her crime. Al fin y al cabo, las mujeres no las dejan entrar a los estadios de fútbol. Murió después de prenderse fuego, de inmolarse, al saber que podía llegar a pasar 6 meses en prisión por su crimen. But crucially, there have been men too. There are too many to name here, but men who have fought for women's rights. Like a doctor called Farhad Meissami, who went on hunger strike last year in protest against the compulsory veil for women. He continues to be in prison on the edge of death. Lo importante es que también han habido muchos hombres, demasiados para nombrar aquí, que han luchado por los derechos de las mujeres, como un doctor llamado Farhad Meissami, que se puso en huelga de hambre el año pasado en protesta contra el velo obligatorio a las mujeres. Sigue estando en la prisión al borde de la muerte. Fast forward to the present, it's April, and the protests have died down in Tehran and elsewhere in the country. Avanzamos hasta el presente. Es abril de 2023 y las protestas se han reducido, han desaparecido en Teherán. You find very little reporting about Iran in the Western media, and in fact, I'm curious how it's been covered in the Latin American media. Vemos muy pocas noticias sobre Irán en los medios occidentales. De hecho, me da curiosidad saber cómo se ha mostrado en los medios latinoamericanos. Countless young people have been executed these past months, mostly by hanging. Many more are in prison for the simple act of taking part in protests. Hay personas, una cantidad innumerable de personas que han sido ejecutadas en los últimos meses, principalmente colgándolos por ahorcamiento. Muchos más están en prisión por el simple y sencillo acto de participar en las protestas. So what has that translated to on a societal level? Mass depression in many cases. Stories of suicide are not uncommon. ¿Qué significa esto a nivel de sociedad? Depresión masiva en muchos casos. Se han escuchado muchísimas historias de suicidio. Having said all that, I do want to emphasize that there is also a collective sense that there's no going back from this point. Habiendo dicho eso, quiero enfatizar que hay un sentimiento colectivo de que no hay vuelta atrás. Revolutions take time. Las revoluciones toman su tiempo. Walking around parts of Tehran these days, one sees countless girls and women choosing not to wear the veil. Si uno camina por las calles de Teherán hoy en día, hay muchísimas mujeres y niñas que eligen no llevar el velo. Even though it is still required by law, a fear barrier has been broken. Aunque sigue siendo obligatorio, se ha roto una barrera de miedo. And this in of itself constitutes a mini revolution. Y solo esto ya constituye una mini revolución. Perhaps not surprisingly, much like the US, after the election of Donald Trump, sales of translations of the books of Hannah Arendt and others who speak about fascism, dictatorship, etc., are peaking in Iran. Y quizás nos llama la atención que al igual que en Estados Unidos después que salió electo Donald Trump, han crecido muchísimo las ventas de los libros de Hannah Arendt que tienen que ver con el fascismo y con el autoritarismo. Thank you. Thank you so much, Negar. Thank you, Mir. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacerle la pregunta a Negar, se las voy a traducir y mientras yo se las traduzco, ella va a tener tiempo de pensar en la respuesta. So, Negar, thank you very much for this. This is such an excellent crash course in Iranian history and just the use of the veil. Le estoy agradeciendo esta como mini lección histórica de la historia de Irán y también de toda la política en torno al velo, ¿no? My first question to you is, I was wondering if you could expand a little bit on the question of choice. So for many people, the veil is automatically understood to be a form of oppression,
but there are many Muslim women who choose to use the veil. So if you could elaborate a little bit on that and like the nuances of that. Yeah. But hold on, let me translate. Entonces la primera pregunta que le estoy haciendo es en torno a este tema de la elección, ¿no? O sea, la elección en torno a usar o no usar el velo. Porque hay muchas mujeres musulmanas que eligen usar el velo por motivos religiosos y que no lo ven como una forma de opresión. Y entonces más bien el tema que Negar nos presenta y que es un tema de debate es en torno al hecho de que se cancele la obligatoriedad de utilizar el velo, ¿no? O sea, lo que importa es que las mujeres puedan decidir sobre ello, si quieren usarlo o no quieren usarlo. Entonces le pido que nos expanda un poquito más en torno a ello. First of all, for some of you, my presentation may have been very elementary, so thank you for bearing with it. En primer lugar, gracias por su paciencia a aquellos que conocen la historia y para los cuales mi presentación puede haber sido un poco básica. But there's a lot of misinformation and cliches about Iran, so I felt it was important to give you a bit of historical context. Lo que pasa es que también hay mucha falta de información y muchos estereotipos sobre Irán, así que me pareció importante dar un poquito de contexto. Some people might disagree with me, but I often say that Islam, our religion, not all Iranians are Muslim, but let's say the majority are. Islam is a bit like a supermarket. Quizás algunos estarán en desacuerdo conmigo, pero me parece a mí que en términos religiosos el Islam es como un supermercado. It is very rich, but is very open to interpretation. Es muy rico, pero también está muy abierto a interpretación. Before the revolution of 1979, which brought an Islamic republic, many women chose to wear the veil. Antes de la revolución del 79 que condujo a la creación de la República Islámica, había muchas mujeres que tomaban la decisión de usar el velo. So sometimes there's a kind of nostalgia industry. People talk about the time when women wore miniskirts and there was no mandatory veil, but it's important to remember that many women, again, chose to wear it far back in Iran's history, and others didn't. También hay un poco de nostalgia y hablan de los tiempos en que las mujeres podían usar minifalda, etcétera, pero hay que recordar que muchas mujeres elegían usar el velo, no solamente, o sea, en todos los tiempos de la historia. So what we're seeing now is many women continue to choose to wear the veil in the midst of these protests. You see women walking in the streets with a veil next to women without a veil. And those women wearing a veil are fighting for the choice. Lo que pasa ahora es que en medio de estas protestas había mujeres que querían usar el velo y otras que no. Ustedes ven a mujeres con velo y sin velo, una al lado de la otra, y la lucha era por la libertad de elegir. And so this is not an anti-Islamic movement. It's not an Islamophobic movement. It's much more nuanced, and I think it's very important to keep that in mind. Es importante entender que este no es un movimiento anti-islámico o islamofóbico, que hay muchísimas complejidades y eso es importante entenderlo. And in that sense, it's not that different from debates in America and elsewhere about a woman's right to abortion. It's about control of women's bodies. En cierto sentido, entonces, es muy parecido a los debates en Estados Unidos con el debate sobre el aborto. Es básicamente un tema del control de los cuerpos de las mujeres. Thank you, Negar. So my second question is going to try to link what happened in Iran with what has happened in Mexico in maybe since like 2019. Entonces mi siguiente pregunta es en torno a qué relaciones podemos construir en lo que sucedió en Irán el año pasado y que continúa sucediendo y las revueltas feministas que surgieron en México un poco podríamos decir más principalmente desde el 2019, pero obviamente les anteceden, ¿no? So my question is, I feel that there is a shift. It's interesting to see two movements in such different parts of the world, and which I feel change from being about women's rights to being against patriarchy. So if you could maybe tell us a little bit about that, about how those two things might be different, even though they're related. Entonces mi pregunta es en torno al hecho de que en algunos de los surgimientos feministas más recientes hay un poco una transición de ya no solamente luchar por los derechos de las mujeres, sino luchar en contra de del patriarcado, ¿no? O sea, como un sistema y una estructura, ¿no? Y mi pregunta para Negar es un poco de qué manera se relacionan y no esas dos cosas. I mean, first I would like to know more about the movement in Mexico in broad strokes, but maybe not now. But I am very interested. And this distinction between patriarchy and women's rights, I think, and maybe this isn't going to answer your question, but I think that the challenge now
for the movement is to bring men onto the side of this movement. And we're seeing that more and more. Lo primero es que quisiera entender un poco más sobre qué es lo que está pasando en México, cuáles fueron esas protestas, quizás no en este momento. Pero sobre el tema del patriarcado y los derechos de las mujeres, uno de los puntos importantes es el de traer a los aliados hombres al movimiento. And we mentioned that the slogan of this movement is Women, Life, Freedom. Y el lema o el eslogan de este movimiento, ya lo dijimos, es Mujer, Vida, Libertad. And I've heard anecdotally from friends and family in Iran that in some cases, for example, a woman will, in the midst of it's time to clean up the dishes after dinner, and she will invoke women, life, freedom as a kind of protest against her traditional roles. Y a mí me llega información anecdótica de que en las casas, cuando llega la hora de que la mujer recoja los platos después de comer, ellas han invocado Mujer, Vida, Libertad como una forma de protesta a nivel doméstico. And the women's movement in Iran is extremely international. I think Iranians have been isolated from the world for decades, and that makes them extremely hungry for contact with the rest of the world. Que el hecho de que Irán ha estado bastante aislado del mundo después de la revolución hace que los iraníes estén muy hambrientos de información del resto del mundo. There's a lot of appetite for solidarity between movements internationally, though it's dangerous in the sense that any sort of relationship to international NGOs, et cetera, is highly monitored. But there's absolutely an interest in creating solidarity networks. Hay un gran interés en establecer relaciones de solidaridad con movimientos en otras partes del mundo, a pesar de que puede ser muy peligroso a nivel en el país, por el Estado, cualquier relación con grupos extranjeros. And again, just one last nuance. This is not an anti-Islamic movement. It's not an anti-male movement, but it's really, again, about choice. And I think that distinction is crucial. Es importante volver a enfatizar que no es un movimiento contra el Islam o contra los hombres, sino contra el patriarcado. Creo que la diferencia es crucial. And taking on from what you just said, it's really important to also mention the fact that so many men have been executed. And very publicly, ¿no? Entonces, un poco a raíz de lo que acaban de comentar, le platico a Negar que es súper importante poner al centro el hecho de que ha habido ejecuciones masivas de hombres como resultado de estas protestas, ¿no? Entonces, hombres que han salido a protestar en defensa de la elección de utilizar o no el velo han sido ejecutados públicamente de maneras horripilantes en Irán y cada vez más, ¿no? Como castigo ejemplar, kind of like as an example, ¿no? Yeah. Okay, so my next question is about cell phones. So could you tell us a little bit about how the role of cell phones has been important and social media in the transmission of these protests, and what does it mean to represent one's own protest movement? Yes. Hold on. Entonces, mi siguiente pregunta es acerca de los celulares. Entonces, los teléfonos celulares y las cámaras en los teléfonos celulares. Y en las protestas en Irán, así como en muchas otras protestas alrededor del mundo, los celulares se han vuelto cruciales, ¿no? Y las redes sociales, porque así es como se ha transmitido algunas de las escenas más como impactantes de algunas de estas protestas. Y así es como también ha salido el material de Irán, ¿no? Hacia otros lugares. Entonces, le estoy preguntando un poquito acerca de si nos puede platicar sobre el rol de los celulares y las redes sociales. Yeah, thank you for that question. I do a lot of non-fiction reportage for newspapers. Gracias por esa pregunta. Yo hago mucho reportaje de no ficción para medios impresos. And around 2011, 2012, there was a movement known as the Arab Spring that began in Tunisia, extended to Egypt, and then spread around the Arab world. Entre el 2011 y el 2012 hubo un movimiento al que se le llamó la Primavera Árabe, que comenzó en Túnez, y se regó hacia el resto del mundo árabe. And I spent a lot of time in Egypt during those years. I've studied Arabic for years. I feel very close to the country. And that was kind of a canonical example of Twitter in particular being very, very crucial for the birth of a movement, which very improbably toppled a dictator. Yo estuve en Egipto para esos tiempos. Yo estudié bastante árabe y me siento muy cercana a ese país. Y fue un lugar donde las redes sociales jugaron un papel fundamental. Y fue increíble que fue Twitter el que fue la herramienta básica y que al final hizo que se cayera el régimen. Of course, the legacy of those revolutions has been very mixed, ambiguous. In the case of Egypt, one can say that the situation is now worse after the revolution than it was before.
Por supuesto, el legado de la primavera árabe fue mixto en diferentes lugares, específicamente en Egipto. Se podría decir que la situación es peor de lo que era antes. But it set a very important precedent for, as you said, Marina, telling one's own stories, representing oneself, and also exchanging information with the world. También, pero sí sentó un precedente súper importante, como dices Marina, de contar nuestras propias historias y compartirlas con el resto del mundo. In the case of Iran, Twitter has been less important, but actually Instagram, and I don't know how many of you use Instagram, but Instagram historically, I've tended to think of it as, silly, not serious, about vacation photos, selfies, etc. En el caso de Irán no fue Twitter, sino fue Instagram. Yo no sé cuántos de ustedes usan Instagram, pero a mí yo veo a Instagram como un medio bastante superficial para compartir videos que no tienen mucha importancia. But Instagram, in the midst of these protests, and I think it might be the first global protest movement that really lived on Instagram, was crucial in communicating to the world what was happening. Y quizás esta fue el primer movimiento revolucionario, el primer movimiento popular en el cual Instagram jugó un papel tan importante porque fue fundamental en el movimiento. There are very few foreign reporters in Iran. It's a bit sealed off from the world. Very little information gets out, and this was hence extremely crucial. Irán está un poco cerrado del mundo y hay muy pocos periodistas extranjeros en Irán. Entonces, eso fue lo que hizo que Instagram fuera aún más importante para llevar hacia afuera la información de lo que estaba pasando. And it also was a paradigm shift because we typically have the West explaining to the rest of the world what's happening in the East. And here was an opportunity to tell one's own stories and turn that paradigm on its head. También fue un cambio de paradigma, porque normalmente es Occidente el que le explica al resto del mundo lo que está pasando. Y en este caso, la misma gente podía estar contando su propia narrativa sobre lo que ocurría. Of course, there was a big price to pay for posting things. So many people actually went to prison for posting things on Instagram. There was a bit of a ritual. You would leave the house and always wipe your phone. So people were constantly deleting anything on their phone. If they were stopped by the authorities, there would be no trace of their posts, etc. So you'd post and then... La cosa es que también se pagaba un precio por esto. Hubo mucha gente que tuvo que pagar el precio de haber posteado públicamente en Instagram. Y la cosa fue que se creó un pequeño ritual, que era que a la hora de salir de casa borraban el contenido del teléfono, de manera que si la policía te detenía, no había ninguna evidencia en el teléfono. So I don't think of it as I'm not completely utopian about the use of social media, but in this particular context, it's been really, really crucial because we wouldn't have access to this information without it. Yo trato de no ser utópica sobre el tema de las redes sociales, pero en este caso sí fue realmente importante el papel que jugaron. Thank you, Negar. Okay, so my next question is about joyfulness and dancing and what it means to be brave. Mi siguiente pregunta es acerca de la alegría y el gozo y el baile como una forma de protesta y una de las cosas que mencionaba Negar en su texto sobre la valentía, ¿no? So there were many images coming out of Iran of women dancing as a form of protest, and also I remember so clearly this one video of a girl who, like, there's a police line and she's being filmed from behind, and she undoes her hair and then she puts it up in a bun and she kind of pulls her hair apart, like she dresses her hair before she just runs against the police. Entonces ahí le estoy preguntando a Negar acerca de, hay muchos videos que salieron de Irán de mujeres bailando, o sea, grabándose y poniendo en Instagram ellas bailando en el espacio público, lo cual es ilegal, y luego posteándolo, ¿no?, en Instagram. Y también recuerdo mucho un video de una chica que está como una línea de policía, de granaderos, y ella está siendo filmada por detrás y se arregla el cabello en un chongo, se lo peina antes de empezar a correr hacia la policía, ¿no? Y esa mujer fue asesinada por la policía. And of course this girl was murdered by police. So I wanted to ask you if you could tell us a little bit about the role of, especially in proportion to the fact that there has been so much depression also, like what is the role of joy and dancing in protest, and not just kind of like claiming rights, or it's not just pamphletary, but there is something about joy within protest. Entonces la pregunta es un poco sobre qué papel juega el gozo y la alegría y la felicidad y el baile en las formas de protesta, ¿no? Y no solamente como que sea panfletario, sino que también haya como una alegría, ¿no?, en las formas de la resistencia. No, I'm glad you mentioned that. I think because we our sort of canonical ideas and images of protest and revolution are grim, they're heavy, they're sad.
Me encanta que hagas esa pregunta porque muchas de las imágenes emblemáticas de las revoluciones tienden a ser tristes o feas. But there is a lot of joy. And I would say a lot of these dance videos, I don't know how many of you use TikTok, which I think is the fastest growing social media on earth, but I think a lot of it was actually inspired. You see a lot of coordinated dance, etc. was inspired by TikTok. Y sobre el tema de la alegría, yo no sé cuántos de ustedes tienen TikTok. Tengo entendido que es la red social de más grande crecimiento en todo el mundo. Muchos de estos videos de bailes fueron inspirados por TikTok. And it's a bigger question about public space because one of the legacies of the Islamic Revolution of 1979 was that people retreated indoors. Everything happens indoors. Iranians have parties, they have raves, they do a lot of drugs, a lot of alcohol, maybe even too much, because one is forced to do everything inside. And part of this movement has actually been about reclaiming public space, reclaiming the streets, the cafes, etc. And that's been extremely moving and much more healthy, I think. Y hay un tema sobre el espacio público, porque la vida en Irán se ha retirado muchísimo al espacio privado, hacia adentro de las casas. La gente pasa mucho tiempo en las casas, tienen fiestas, hacen muchas drogas, no demasiado, pero sí lo hacen en casa. Entonces, parte de este movimiento ha sido un asunto de reconquistar el espacio público. Thank you. And my almost last question, because we only have 10 more minutes, is how could we begin to imagine what kind of literature and forms of writing are being created in the context of these protests today, and how can we imagine a future kind of literature, one that will come? ¿No? Entonces la pregunta es acerca del tipo de escritura y de literatura que está surgiendo de este tipo de protestas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de literatura se está escribiendo ya hoy día en el contexto de las protestas y de la resistencia en Irán? ¿Y qué tipo de literatura podemos imaginar que va a surgir en el futuro de ahí? Thank you for that question. So Marina knows that I've been collecting writing from Iranians of all ages over the past months. And publishing some of them and collecting some of them for future use. Yo he estado, como Marina sabe, recogiendo textos de iraníes de distintos tipos. Entonces he estado coleccionándolos y publicándolos. And many of them are writers, and many of them are just ordinary people who are articulating their experience of this moment. Muchos son escritores y otros son gente común y corriente que han estado articulando la experiencia de este momento. At the same time, it's interesting, and we've seen this in multiple contexts. Oftentimes, when there is a protest movement, there's an immediate desire to make sense of it and see what kind of writing is coming out of it, what kind of art is coming out of it. Cuando hay este tipo de movimientos, también hay como un interés inmediato en tratar de entenderlo a través de los escritos. ¿Qué tipo de escritos están saliendo de estos movimientos? And I would say it's probably too early to tell. I think the positive legacies of this moment will take years to sort of play out. But what I've realized in conversation with a number of writers is a lot of writers are actually retreating to science fiction. Y yo creo que todavía es un poco temprano para saber qué va a pasar, o sea, más adelante vamos a ver qué tipo de escritos van a ir surgiendo, pero algo que está pasando es que muchos escritores se han retirado hacia la ciencia ficción. Maybe that's a way of imagining, having a fantastical imagination about the future. It's often, I also feel, science fiction, and this might be true in Latin American literature true as well, a way of commenting on the present. Yo creo que en parte es que es una manera de imaginar, de tener como una imaginación sobre el futuro, pero algo que creo que también está pasando, que pasa en la literatura latinoamericana o en la ciencia ficción latinoamericana, es que sirve como también para hablar del presente. And so more than the kinds of novels and short stories that are being produced right now, because again, I think it's still too early, I'm obsessed with people documenting their experiences. We need a living archive of this moment, and I think that will pay dividends for years to come. Más allá de las novelas y demás, yo estoy obsesionada con la gente común y corriente documentando sus experiencias. Y eso es lo que trato de coleccionar y creo que va a ser algo muy valioso para tener en los archivos. But I will say one more thing. I mean, this isn't the first time Iran has struggled under dictatorship. It's happened cyclically over centuries. No es la primera, otra cosa que quiero decir, no es la primera vez que Irán está luchando contra una dictadura. Esto ha pasado múltiples veces a lo largo de los siglos. And we do find, like other world literatures, Iranian writers tend to retreat into metaphor and parable.
Y algo que hemos visto históricamente es que los escritores iraníes se van hacia la metáfora, utilizan la metáfora para hablar de esta situación. And we are seeing that right now. I'm reading a novel right now that's quite heavily metaphorical. And that's also a way of getting around the censors. Censors in most countries aren't incredibly nuanced, and so metaphor is often the preferred route. Estoy ahora mismo leyendo una novela iraní que está llena de metáfora y de hecho esto también es una manera de evadir la censura, porque normalmente los censores no son gente particularmente sutil y no se dan cuenta de estas cosas. So maybe in the last 5 minutes, you could read us a little fragment from, maybe choose one. Maybe choose one from the many, and so that Mir can translate. Entonces le estoy pidiendo a Negar que si ella, como ahorita platicó, ha estado acumulando distintas formas de escritura y de diarios, de testimonios de personas en Irán que están escribiendo acerca de este momento. Entonces justo me pidió que si podíamos leer uno de los fragmentos que vienen de los que ha recopilado ella, y entonces le estoy pidiendo que elija uno de ellos para con eso ya cerrar en los últimos 5 minutos que tenemos. Maybe I'll read 2 very quickly. Yes, you can. You have 7 minutes. Okay. So this is a young woman commenting on not wearing the veil and her experience of not wearing the veil. Esta es una mujer joven que está comentando sobre no usar el velo o su experiencia de no usar el velo. She writes, "There was another source of hope, of course, seeing women without headscarves walking the streets. Por supuesto, había otra fuente de esperanza, ver a mujeres sin el velo caminando por las calles. I joined them, even if it had been an extremely cold winter. I went out each day in a short coat, no headscarf, no hat." Yo me uní a ellas. Incluso, a pesar de que era un invierno muy frío, yo salía todos los días en un abrigo corto, sin velo y sin sombrero. One day, walking near my house, a woman wearing a big hat in the snow laughed at me. Un día caminando cerca de mi casa, pasó una mujer con un sombrero muy grande en la nieve Aren't y you, se rió de mí. aren't you cold without a hat? She shouted. ¿No tienes frío sin sombrero?, me Ay, gritó. I shouted back, "I have no choice. I can't cover my hair under any circumstances. I was more than happy to freeze." Yo le grité de vuelta, no tengo elección, no me puedo tapar el pelo bajo ninguna circunstancia. Estaba más que feliz de congelarme. And this is just a little, maybe the last one I read is, I think gives you a little bit of a picture of where the movement stands now. Voy a leer uno más. Esto yo creo que es una fotografía, una imagen de dónde está el movimiento en este momento. Again, there aren't pyrotechnic protests in the streets now. So some people might say, it's done, it's over, the government won. Una vez más, ya no hay protestas espectaculares en la calle, así que muchos pensarán, ya se acabó, es el fin del movimiento. So this is a young man who wrote me this. Este es un hombre joven que me escribió lo siguiente. "In the streets, in the alleys, in a line for bread, we support each other with our gazes. En las calles, en los pasadizos, en la fila para comprar el pan, nos damos apoyo unos a otros con nuestras miradas. We tell each other we must continue. It can't be that so many people died in vain." Nos decimos unos a otros, tenemos que seguir. No puede ser que tanta gente murió en vano. This nerve that goes to the heart is big and can easily be severed, but the smaller ones are the important ones. Este nervio que entra al corazón es grande y puede ser fácil de cortar, pero los pequeñitos son los importantes. This is a metaphor for all these small encounters. Our resistance takes place in the alleys, in the street, through these exchanges, hugs, and so on. Aquí hay una metáfora para estos pequeños encuentros. Nuestra resistencia ocurre en los pasillos, en las calles, a través de estos intercambios, los abrazos y demás. I will hear, "Miss, you are so beautiful," from a stranger, only because I am not wearing a veil. Me dicen, señorita, usted es tan bella, me lo dice un extraño, solo porque no estoy usando un velo. We are not necessarily protesting in the middle of the highway or setting fire to buildings, but people are talking to each other. The revolution is taking place in our conversations. No necesariamente estamos protestando en la mitad de la autopista o prendiendo un edificio, incendiando un edificio, pero la gente se están hablando unos a otros. La revolución está ocurriendo en nuestras conversaciones.
Thank you so much, Negar, for bringing us those words. Muchísimas gracias a Negar por traer nuestras palabras. Gracias. Gracias a todos por venir.